Bien, entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Corintios, capítulo 13. Del versículo 1 vamos a dar lectura en adelante para que se comprenda bien la palabra de Dios. Primera de Corintios, capítulo 13, del versículo 1 en adelante. Amén. Damos lectura en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Podemos ver que el apóstol Pablo tiene una enseñanza para una iglesia en problemas, para una iglesia que tiene conflicto. Esta iglesia que está en Corinto tiene mucho conflicto, en el cual hay problemas graves doctrinales y también en otro punto hay problemas tal vez de rencillas. Hay problemas de idolatría, problemas inmorales, en el cual el apóstol Pablo, a pesar de todo tipo de problemas que tiene esta iglesia en Corinto y por la fama que tenía esa ciudad, Pablo nunca desertó. Nunca desertó de su iglesia. Al contrario, siempre estaba dispuesto y hablaba, hijitos míos, siempre estaba con la intención de llevar una enseñanza. Vemos de que aquí hay una congregación en Corinto, pero con mucho conflicto. Y el apóstol Pablo, hermanos, sobre gran parte de los capítulos antecesores, está enseñando cómo debe comportarse una iglesia en problemas. Regularmente, la persona ante una iglesia en problemas, en conflicto con inmoralidades, conflicto de doctrina, ¿cierto? Estaba viviendo esta iglesia un cuadro de feminismo, ¿cierto? Estaba un cierto grupo de mujeres estaban tratando de tomarse la liturgia, tratando de enseñar y dominar como lo hacían en otra de congregación pagana que tenían, que habían creído al Evangelio y estaban empezando a congregarse dentro de estas iglesias también cristianas. Si en eso entonces no era conocido como iglesia cristiana, no tenía denominación, no se conocían como cristianos, pero la base de su predicación era Cristo.
era Cristo. De ahí viene el nombre, ¿cierto? El centro de la predicación era Cristo. Ellos predicaban el Evangelio de Cristo, el Evangelio de salvación. Por lo tanto, se le tomó la determinación con el tiempo de llamarle una iglesia cristiana. ¿Y qué ocurrió al final, hermanos? Con esto el apóstol Pablo está enseñando de que el Espíritu Santo se manifiesta dentro de la congregación con la finalidad de complementarnos y edificarnos los unos con los otros. Dice la palabra del Señor de que los dones del Espíritu Santo son específicamente para edificación de la congregación, para edificar la congregación. Ese es el fundamento principal de los dones del Espíritu Santo, en el cual, hermanos, había un gran conflicto debido a que los dones del Espíritu Santo no estaban siendo ejecutados, lamentablemente, por los problemas que estaban ocurriendo. Los dones del Espíritu Santo, ¿cuáles son? Paz, paciencia, bondad, benignidad, templanza, mansedumbre, dominio propio, etc. Y todas estas cosas, hermanos, gran parte de la congregación no lo estaba aplicando. Era una congregación en conflicto. Era una congregación, hermanos, que a pesar de estar juntos, pero tenían un comportamiento muy reprochable, en el cual tal vez habían 2 o 3 personas, quién sabe, uno especula, pero habían pocas personas que estaban manifestándose con los dones del Espíritu Santo. El problema está en que el apóstol Pablo lo que quería prever era que estas personas que tenían el don del Espíritu Santo no desertaran, sino que siguieran edificando al pueblo. Hay personas que por X motivo desertan de la congregación debido a que problemas internos han sobrepasado su paciencia. Problemas internos han sobrepasado la mansedumbre. Dice la palabra del Señor de que los dones del Espíritu Santo son aplicados ¿cuándo? Cuando hay prueba y conflicto. ¿Cómo usted demuestra la mansedumbre? En medio de una prueba. Cuando alguien lo está insultando. Así se demuestra la mansedumbre. Algunos dicen, Señor, pero dame la paciencia. Un pastor dijo, vamos a orar al Señor entonces para que le vengan problemas, mi hermano, para que le vengan conflictos, para que le vengan... Y la persona dijo, oiga, pero yo quiero paciencia, quiero que el Señor me dé paciencia, pero así de esa manera no. El predicador, el pastor le dijo, pero ¿cómo cree usted que se practica la paciencia? La paciencia viene por medio de la práctica. Tienen que venir conflictos para que la paciencia salga a flote. Y ese es el problema. Nos hemos transformado en una iglesia cómoda, que queremos una iglesia perfecta, queremos una iglesia sin problemas, queremos una iglesia que no tenga conflicto. Queremos una iglesia donde se nos alabe y se nos reconozca nuestro trabajo, en vez de entregar algo sin ninguna retribución. Vemos de que aquí en este capítulo donde dimos lectura hay 3 cosas que predominan, que son la fe, la esperanza y el amor. Y quiero basarme en estas 3 cosas, hermanos, para demostrar cuáles son los verdaderos conflictos que una persona tiene y cómo poder combatirlo para no desertar de una iglesia. Si vemos nosotros de que la palabra del Señor dice de que Él llama a valientes, ¿cierto? Gedeón estaba escondido y el Señor cuando lo vio le dijo, hombre valiente, valeroso. Pero este hombre estaba escondido, se da cuenta de que hay como una contradicción. Es que Dios no estaba viendo lo que era Gedeón en ese momento. Dios estaba viendo lo que Gedeón iba a hacer un día cuando creyese en la palabra de Dios. Vemos de que cuando el Señor mandó a profetas, estos profetas iban y entregaban el mensaje del Señor.
No cuestionaban si el pueblo lo merecía o no, o si el pueblo los iba a atacar o no. El profeta simplemente debía entregar el mensaje, fuese como fuese. Fuese bien recibido o fuese atacado. Por lo tanto, la palabra del Señor nos enseña a nosotros de que tenemos que trabajar en un pueblo, en una congregación en conflicto, que regularmente los problemas se nos vendrán por tratar de edificar la iglesia. Y en esto debemos nosotros tener plena conciencia de lo que significa trabajar dentro de una congregación. Hermanos que desertan porque el pastor hizo esto, hermanos que desertan porque el jefe de coro hizo esto otro, hermanos que desertan porque el portero hizo esto, porque el aseador hizo esto otro, eso nos está demostrando tu amor hacia Dios. Y en base a estas tres cosas, quiero enfocar cuál fue la importancia y la intención del apóstol Pablo de resaltar la fe, la esperanza y el amor. Vamos por la fe. En la fe dice la palabra del Señor de que viene mediante ¿qué? Mediante oír su palabra. Nosotros, hermanos, ciertamente nuestra fe es aumentada mediante la palabra del Señor. Pero existe también la responsabilidad de Dios de entregarnos su palabra, la cual es una promesa, pero también está la responsabilidad del hombre de buscar la palabra. Buscar la palabra. La palabra de Dios, hermanos, en los primeros años, en la intención que fue el tabernáculo, ¿cierto? El arca del pacto, los sacerdotes hacían sacrificio una vez al año, en el cual el resto del año llamaban al pueblo, a la congregación, a que se reuniesen y enseñaban de su palabra. Pero el pueblo tenía que ir. Los sacerdotes no andaban de casa en casa. El pueblo tenía la intención de ir a escuchar palabra. Y parte también que la responsabilidad es nuestra de buscar palabra. Tanto sea como en una congregación, ya que en un momento cuando había templo también se juntaban en el templo, cuando la destrucción del templo se ejecutó, fue allí, hermanos, cuando muchos judíos huyeron, ¿cierto?, a Egipto. Se transcribió los escritos al griego, conocido como la Septuaginta, y fue allí, hermano, mediante los escritos donde empezó a surgir la sinagoga. Como no había templo, no había dónde hacer el llamado que la gente se reuniese. ¿Qué aconteció? De que buscaron una forma, ¿cierto?, como una casa, de ocuparla como un centro de estudio para enseñar su palabra. Y es por eso de que las sinagogas se ocuparon. Desde ahí parte. Es como nosotros hoy en día, que antiguamente se hacía reunión solamente dentro de los cultos, pero vemos de que mediante algunas circunstancias estamos haciendo reunión mediante tecnología. Se graban predicaciones, se envían a los hermanos que están con contagio, enfermos, ya pueden verlo en familiares, tal vez a lo largo de todo Chile y el mundo. Y hay cosas que van cambiando con los años mediante las circunstancias. En esos años, cuando comenzó la sinagoga, la gente estaba ansiosa de escuchar palabras de Dios y como no había templo, porque estaba destruido, empezaron con la sinagoga. Aconteció, hermanos, que para poder escuchar y mantener la palabra de Dios, ¿cierto? La fe viene por el oír palabra de Dios. Satanás siempre intentó todas las formas para que el hombre no se alimentase de su palabra. Aconteció, hermano, de que ya un imperio griego habían dominado gran parte de la tierra. Murió Alejandro Magno a los 33 años y el imperio griego se dividió en 4 partes, pero son 2 partes muy conocidas que fueron las que duraron más: los Ptolomeos y los Seleucidas. ¿Usted ha escuchado hablar de Antíoco Epífanes? Antíoco Epífanes era un seleucida griego que se dedicó exclusivamente a helenizar al pueblo de Israel. ¿Qué es lo que se llama helenizar?
a imponer su cultura, su enseñanza, su arte, su filosofía, imponerla por medio de la fuerza a Israel. Está su religión, está su política, y eso lo iban a imponer a la fuerza. Vemos nosotros de que gran parte de la antigüedad fue dominado por el helenismo. Inclusive el Imperio Romano también tiene gran parte del helenismo. El helenismo es enseñar, ¿cierto?, política, religión, imponerla, ¿cierto?, a la gente, cosa de que todos tuvieran la misma cultura, la misma enseñanza. El pueblo de Israel tenía la palabra del Señor, el cual tenía su política formada, el cual tenía su Dios único, que no existía ninguno más. En cambio, el helenismo trataba de enseñar de que existían muchos dioses. Esto trajo un conflicto al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel, como ya tenía su forma de trabajar, su forma de creer, su forma de vida, por medio de la palabra del Señor, el helenismo trajo una destrucción masiva a Israel, mediante Antíoco Epífanes, que mediante la fuerza quiso levantarse en contra del pueblo de Dios, que estaba disperso. Algunos pocos habían quedado, ¿cierto?, porque habían retomado a la ciudad, pero pagando impuestos, ¿cierto?, siempre al imperio. Pero ocurrió de que esto estaba provocando de que la gente ya no escuchase palabras de Dios, sino que recibiera otro tipo de enseñanza, empezar a ver otro tipo de forma de filosofar, ya no que sea mediante la palabra del Señor. Es como que podemos decir de que el racionalismo empezó a provocarse en eso entonces dentro del pueblo del Señor, para que dejasen de oír palabra de Dios como algo absoluto. Y es allí, hermanos, cuando el helenismo empezó a provocar gran parte de división en todo el pueblo. No tan solo judío o israelita, ¿cierto?, sino que en gran parte de los países que lo rodeaba. Inclusive en Egipto también provocó gran cambio. En fin, todo esto provocó, hermano, de que el pueblo de Israel, como en un comienzo, cuando salió de Egipto, salió monolátrico, quiere decir de que creía en muchos dioses, pero tenía un solo Dios más poderoso que todos los demás, en el cual mediante la palabra del Señor le dijo: oye Israel, el Señor tu Dios uno es, dando a entender de que hay uno que es poderoso por sobre nada, porque no había ningún otro Dios. Israel pensaba de que existía un Dios por sobre todos los demás. Por eso de que la palabra del Señor le dijo: oye Israel, el Señor uno es, diciendo de que no hay más dioses, solamente es uno. Pero el problema, hermano, de que cuando vino estos otros conflictos, trató nuevamente de involucrar racionalismo humano de otros dioses, costumbres de otras formas, para que la palabra del Señor se empezase a ausentar del pueblo. Y allí, hermano, han habido grandes divisiones dentro del pueblo de Israel. Y no tan solo del pueblo de Israel, sino que también dentro de la iglesia hoy en día. Hay grandes divisiones por lo mismo. La palabra del Señor, hermano, aumenta la fe. ¿A qué es lo que voy? Es que si tú no tienes el cuidado de alimentarte de la palabra del Señor, la fe va a ir declinando. La fe va a ir declinando. Hermanos que han sido mártires, que han muerto por el Evangelio, lo han hecho por la fe. Porque creen en Dios completamente. No hay duda, no cuestionan a Dios, sino que simplemente palabra de Dios es, y así de simple. No se cuestiona. Es palabra de Dios y se hace, se cumple. Regularmente, hermano, cuando ya empieza tu fe a declinar, ya empieza a cuestionar si realmente es palabra de Dios o palabra de hombre. No, tal vez palabra de hombre. Y la fe empieza a declinar. Conozco una persona que también empezó a decir de que no era obligación el congregarse. Y es verdad, no es una obligación congregarse. Pero sabe de que aportan gran parte a nuestra fe el poder congregarnos, porque aquí hay palabra de Dios, hermano, hay lectura bíblica. Es lo que regularmente una persona en la casa dice, que ora y lee la palabra del Señor, pero va a ir declinando de a poco. Personas que dicen: no tengo máquinas para hacer ejercicio en mi casa, pero resulta que con el tiempo dejan de hacer ejercicio.
Ya la máquina después está llena de polvo y llena de tierra porque ya no se ocupa. Distinto es cuando tú te das el tiempo de venir a una casa, ¿cierto? Como este lugar, una habitación hecha por mano de hombre, para escuchar palabras de Dios. Tiene que darte el tiempo y eso tiene que ser una necesidad. Se enseña de que tenemos que tener la urgencia de la palabra de Dios como niño recién nacido a la leche. Esa tiene que ser nuestra urgencia de buscar palabras de Dios. Porque nuestra fe tiene que ser aumentada. Hermanos, una vez que declina tu fe, que empieza la duda, empieza a cuestionar cosas, es una de las causantes de la caída. Personas que vienen a la iglesia porque están acostumbradas a cantar, porque están acostumbradas a llevar un cargo, tienen responsabilidades. Pero regularmente cuando llega el momento de la predicación no se alimentan, sino que siempre cuestionan al predicador. No, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Ah, esto lo dijo por el hermano de allá, esto lo dijo por el hermano de aquí. Pero nadie cuestiona su vida. Lo más terrible que podemos ser, hermanos, personas que no indagan en su corazón. Personas que no estudian su vida, personas que no analizan su vida. Es lo más terrible que pueda haber. Es porque la palabra de Dios, hermano, es atacada con esto. Porque ocupan la palabra del Señor para demostrar conocimiento solamente. Este lugar, hermano, muchas veces ocupado solamente porque la importancia que tiene, porque tal vez es un cargo, ¿cierto?, de una muy buena reputación, porque uno está parado frente a mucha gente. Por eso muchas veces es ocupada el mensaje o el púlpito, por así llamarlo. Y cuando un predicador está sentado en la banca, no sabe tanto. Es como que es una guerra de conocimiento, en vez de sentarte a alimentarte de la palabra del Señor. Lo peor que puede haber es eso, que sea una guerra de conocimiento. Tiene que ser tu vida indagada. Tú tienes que estudiar tu vida, analizar lo que haces. Tienes que estudiar cada minuto, cada segundo tus reacciones. Tienes que exponer tu vida a la palabra del Señor. No es tan solo venir aquí y sentarte y saludar a los hermanos y desarrollar el trabajo que tú haces dentro de la iglesia, tocar en el coro, ponerte en la puerta, coordinar un servicio. No es tan solo eso, sino que escudriñar tu vida con la palabra del Señor. De eso se trata. Cuando tú lo haces, la fe es aumentada. La fe es aumentada. Vemos de que la fe es atacada directamente. Satanás es muy astuto, hermano, lo cual, cuando empieza tu fe a declinar, la oración es muy importante también para aumentar la fe. Dice que la fe viene por el oír palabra de Dios, claro, pero mediante la oración el Señor te va a ir dando también el discernimiento. Tú tienes que pedir sabiduría, como lo habíamos hablado hace unos días atrás. En cuanto a la esperanza, cuando tu fe ya declina, ya la esperanza empieza a ceder. La palabra del Señor dice de que el afán y la ansiedad ahogan la palabra de Dios. El afán y la ansiedad puede ser los problemas, puede ser la circunstancia, puede ser el ataque, la persecución, en el cual empieza a ahogar la palabra. Tú ya vienes a la iglesia, pero no te concentras en la palabra, sino que estás pendiente en otras cosas. En tus problemas, en tu enfermedad, en tus cuentas y en muchas cosas. La cual eso ahoga la palabra, lo dice la palabra del Señor. Ocurre también, hermano, de que cuando la fe es atacada, se pierde la esperanza. La esperanza es, hermano, que aunque estemos con tribulación, aunque seamos perseguidos, aunque seamos azotados, aunque la adversidad que haya dentro de una iglesia, Cristo nos llamó para salvarnos. Cristo nos llamó para edificar al prójimo y también para llamar a las almas al arrepentimiento. Cuando pierde la esperanza, es lo terrible.
porque ya se pierde todo el fundamento de lo que tú quieres hacer y de lo que Dios te manda. Cuando la enfermedad te gana la esperanza, viene la desesperación, vienen las ganas de salir corriendo, tal vez de no venir más acá, o tal vez está la intención tuya de solucionar los problemas por ti mismo. Por eso es de que la palabra del Señor habla sobre tres cosas fundamentales: la fe, que ya hablamos, y ahora es la esperanza. Hermanos, puede ser perseguido, puede ser azotado, puede ser reprochado tal vez por toda la congregación, pero tú aún así tratas de buscar que la palabra del Señor sea entregada. La esperanza, hermano, nos lleva a que seamos sufridos, pero valientes. Cuando la fe declina, la esperanza también lo hará. Y estos son uno de los causales de las cuales han provocado gran parte de las desertaciones, ¿cierto? Deserciones de el pueblo de Dios. Grandes divisiones se han provocado por esto. Algunos se van culpando al hermano, culpando al mengano, a sutano, pero netamente el Señor te llamó a ti. El Señor te entregó algo a ti. Y lo que el Señor te entregó es para edificar a la iglesia. En todos lados, la iglesia nunca será perfecta. Nunca. Siempre van a haber conflictos. Y si no tenemos claro en el ambiente en el cual vamos a trabajar, vamos a pasar una vida de deserciones, buscando una iglesia perfecta. No es que yo me fui de la iglesia por culpa de la otra persona, no. El Señor te entregó algo a ti para que tú edifiques a la iglesia. Y esto tienes que tú entenderlo. Dice la palabra del Señor de que el siervo no es mayor que su Señor. Si a nuestro Señor Jesucristo lo despreciaron por tratar, hermanos, de entregar el Evangelio, de sanar gente, de levantar la fe, de enseñar la verdadera doctrina, lo persiguieron a él y lo mataron. Con mayor razón a vosotros. Cuando tú pierdes ese concepto de edificar la iglesia y las persecuciones, generará, hermanos, débiles que no estén dispuestos a enfrentar problemas, sino que ante la primera adversidad se irán de la iglesia. El problema es que se van a ir a otra iglesia y en otra iglesia van a volver a sufrir el problema y se van a ir a otra y así van a ir. Pero el Señor te dio algo para edificar la iglesia. Hermanos, si tú tal vez te fuiste de tu iglesia y estás ahora en otra, trabaja allí y comprométete. Edifica tu iglesia. No desertes. El Señor te llamó para complementar el Evangelio. ¿Complementarlo en qué sentido? De que si ciertamente el Evangelio tiene que ser salvación. Cristo es la salvación. Cristo da el conocimiento del arrepentimiento, ¿cierto? El Espíritu Santo dice de que toda persona que se reconoce, ¿cierto?, culpable es mediante el Espíritu Santo, porque Él toca el corazón. El problema está, hermanos, que queremos ser utilizados por Dios, pero no entendemos el campo en el que estamos trabajando. Y aquí hay un grave error. Hubo una persona que el Señor le dio, ¿cuántos talentos? 10 talentos, 5 talentos, 1 talento. Pero hubo uno en que lo escondió. Y dijo el Señor, ¿dónde está lo mío? Señor, yo sabía de que tú eres un Dios fuerte y tuve miedo y lo escondí. Y ahora lo tengo tal cual está. Ahí está, Señor. Pero el Señor lo reprochó y le dijo, cobarde. El Señor a nosotros nos dio algo.
Y ese algo no era para que lo devolviésemos tal cual el Señor lo entregó. Ese algo es para que sea compartido con la gente. Si el Señor te llamó y si el Señor ha preparado tu vida, si el Señor ha desarrollado los dones de su Espíritu Santo dentro de ti, con paciencia, bondad, benignidad, templanza, es para que tú enseñes a aquel que es soberbio a que sea humilde. Es para que tú enseñes a aquel que es conflictivo a que tenga paz. Pero si tú desertas, los dones del Espíritu Santo no pueden ejecutarse para edificar a la iglesia. Y aquí vamos a ver de que gran parte de la fe y la esperanza son provocadas por actos de cobardía. Por actos de cobardía. La palabra del Señor dice de que de los valientes es el reino de los cielos, y es por esto mismo, hermano. Y dice, según la revisión, dice, y los violentos los arrebatarán, dando a entender de que estamos sufriendo violencia. Por predicar el Evangelio se sufre violencia. Te van a atacar, te van a insultar, pero está la esperanza de que Cristo a nosotros nos dio algo. Cristo a nosotros nos dio una promesa y te hizo un llamado de edificar a su iglesia. Y está la promesa de la salvación. No tan solo a ti, sino que al resto también. El problema está en que la palabra del Señor está siendo afectada y esto también provoca a que la esperanza esté jugando un gran conflicto. Es terrible cuando la palabra del Señor es atacada directamente. Es muy terrible. Vemos, hermanos, que el apóstol Pablo habla sobre el amor. ¿Y cuál es el fundamento del amor aquí? Dice de que el amor no es jactancioso y no busca lo suyo propio. Cuando tú desertas de una iglesia o no quieres entregar el mensaje, es porque tú te amas más a ti mismo, más que a Dios. Amas más tu integridad, de que no te hagan daño, de que no te insulten, no hablen más en contra tuya, más de lo que Dios quiere. Te amas a ti mismo, pero no amas a Dios. Si amases a Dios, provocaría un acto de abnegación, lo que dijo el Señor Jesucristo. Niégate a ti mismo, toma tu cruz, el sufrimiento, y sígueme. Cuando tú amas realmente a Dios, tus necesidades pasan a ser secundarias, no primarias. Cuando tú amas a Dios, ya no es lo que tú quieres, sino es lo que el amado quiere. Las personas que desertan demuestran en dónde está su corazón. Personas que buscan una realización propia, buscan una iglesia para realizarse, para que su testimonio quede bien puesto, para que los hermanos lo tengan por alta estima. Pero vemos que muchos profetas de la antigüedad fueron así, lisonjeros. Siempre trataron de hablar lo bueno, porque no buscaban la aprobación del pueblo. Pero hubieron verdaderos profetas que no buscaron la aprobación del pueblo, sino que buscaron lo que Dios quería decir. Y allí vemos en dónde está tu corazón. La palabra del Señor habla sobre los amadores de sí mismos. Los mártires no hubiesen entregado su propia vida si se amaran a sí mismos. No hubiesen predicado el Evangelio, porque el Evangelio es de abnegación. Es negarnos a nosotros para amar a Dios y entregar su Evangelio. Es una ordenanza. Nosotros debemos de fortalecer el amor y entregar palabra de Dios. ¿Cuáles son las cosas que provocan la falta de amor? Son las circunstancias de la vida. El descrédito, el rechazo de la gente. No me gusta él porque siempre es muy duro. No me gusta él como predica porque es aquí, es allá. En fin. Algunos se desmotivan, otros simplemente han sido valientes para predicar la verdad del Señor. Vemos de que Jonás
recibió el llamado de entregar palabra. Y la palabra que tenía que entregar era de esperanza, dependiendo del punto de vista. Para otras personas, una palabra fuerte duele. Pero el Señor, cuando entrega una palabra fuerte, es para darte esperanza. Arrepentido y convertido. ¿Qué es lo que busca el Señor con esa palabra? Esperanza, darte esperanza de salvación. Que tú cambies tu vida para salvarte. Si no se arrepienten, de aquí a tantos días, Nínive va a ser destruido. ¿Cómo tomarías tú eso? ¿Como esperanza o como condenación? Si no te arrepientes, de aquí a una semana vas a ser muerto. ¿Cómo lo tomas? Déjame decirte de que el mensaje fue duro, pero había esperanza de por medio. De lo contrario, el Señor no le hubiese avisado. Simplemente lo hubiese condenado y se acabó. Pero le mandó un aviso. Y le dio un plazo. De aquí a tantos días Nínive va a ser destruido. Jonás no quería entregar ese mensaje de esperanza porque él sabía de que Dios es un Dios bondadoso, perdonador y misericordioso. Y no había amor en su corazón hacia el prójimo. No quería edificar un pueblo. ¿Por qué? No quería desarrollar ese don que el Señor le dio de la profecía. ¿Por qué? Porque la congregación, llamémoslo ciudad, un pueblo, porque no estaban congregados, ¿cierto?, para oír palabras de Dios, pero era una ciudad, Nínive, en el cual todos saben que era una ciudad mala, y era parte de Babilonia. Un imperio el cual había atacado muy duro a los hijos del Señor. Había dado muerte a grandes profetas, a grandes hombres del Señor. Tal vez esa misma ciudad y su dirigente habían tal vez hasta destruido a la familia de Jonás, quién sabe. Jonás no quería ir allí porque sabía y tenía la noción de que era un pueblo malo. Es como, ¿qué harías tú si Dios te mandara a predicar el evangelio a Hitler, a Pinochet, a Maduro, a Stalin? ¿Irías con amor a predicar el evangelio? ¿Aquel que mató a tus hijos? ¿Al que tal vez violó a tu familia? Jonás por eso no quiso ir. Porque ese pueblo le había hecho daño a él y a su familia. Por eso no quería entregar el mensaje. A veces, hermanos, pasa lo mismo. Los dones del Espíritu Santo no quieren ser ejecutados por las personas por el daño que le han provocado. Me han hecho mucho daño. Hablan constantemente en mi contra. Pero el Señor entregó algo para edificar, perdonar y salvar. Si el Señor te levantó a ti, debes hacerlo. No escondas el don que el Señor te entregó. Jonás, usted ya sabe el desenlace, el pez, ¿cierto? El Señor mandó al pez a que vomitara y justamente cayó en la misma ciudad donde tenía que predicar. Predicó el evangelio y la gente se arrepintió. ¿Cómo reaccionó Jonás? Enojado. Porque Jonás no amaba a ese pueblo, lo odiaba. El rencor, hermano, es lo peor que puede haber. Es lo peor que puede haber. El odio empaña el amor. La palabra del Señor tiene que estar dentro de nuestras mentes. Tenemos que cuidarnos de las cosas que alimentamos nuestra mente. Hay un grave error de la subjetividad. Hace unos días conversaba con mi familia y le hablaba sobre esto. Nosotros, para venir a la casa del Señor, tenemos que ser objetivos, no subjetivos.
Y tenemos que guardarnos de esto. La palabra de Dios es objetiva. La subjetividad, le voy a dar un ejemplo. ¿Qué pasa si yo vengo de mi trabajo muy apurado, muy rápido? Y lo único que quiero es llegar rápido a la iglesia para escuchar la palabra. Y acontece, hermano, de que saludo al portero, pero paso por el lado de los demás hermanos para tomar asiento, porque estoy apurado, lo único que quiero es sentarme rápido para no interrumpir la reunión. Pero el hermano que estaba al lado dice, que entró rápido, ni siquiera me dio la cara para saludarme. Mira el hermano, es quebrado, no saluda. Eso es el error de la subjetividad. Estas cosas provocan la división dentro del pueblo. ¿Por qué? Porque el hermano dice, es quebrado, es tirado para arriba, mira por sobre el hombro, no saluda a nadie. Pero la intención de la otra persona era solamente llegar rápido a la iglesia y sentarse. Es que siempre me dice mamita o papito, pero ahora me dijo mamá, frente a la gente me está humillando. Es que antes me decía, me dice amor mío, esposa, pero resulta que dentro de la iglesia me dijo hermano o hermana. No, algo raro hay aquí. Esos corazones sensibles, de esa forma, debemos de tener cuidado. Eso se le llama ser subjetivos. Satanás trabaja de esta manera. Esta es una de las formas más divisivas en el cual Satanás trabaja para dividir a la gente. Controlemos lo que sintamos, hermano. Dominemos nuestros sentimientos. En la abundancia del corazón habla la boca. Tenemos nosotros que tener esa firmeza de su palabra, escudriñar. Hermanos, tenemos que indagar en nuestra vida conforme a la palabra del Señor. No olvidarnos de la esperanza. Puedes estar enfermo, puedes recibir tribulación, puedes, hermano, tener gente en contra tuya que habla mal y peste de ti por cómo predicas, por cómo te dirige en una oración. Hermano, a veces es tremendo una congregación cómo puede levantarse en contra de los siervos del Señor. Pero no desertes. No desertes. El Señor te dio algo para edificar la iglesia. Edifícala. Los dones del Espíritu Santo son para edificar su iglesia, no para desertar. El apóstol Pablo aquí dio cuenta de que había una iglesia en conflicto. Corinto, una ciudad terrible, inmoral. Y allí había una iglesia. Y el apóstol Pablo habló y dijo que aquí hay tanto desorden hasta para ocupar los dones del Espíritu Santo. Están todos hablando en lengua. ¡Qué terrible! ¿Quién se edifica aquí? Pero sabe que aún así el apóstol Pablo dijo, y si alguien ya está bien, si alguien quiere hablar lengua, pero si no tiene amor, de nada vale. Inclusive exageró y aunque hablase en lenguas angelicales, de nada vale si no hay amor. El amor es sufrido, no busca lo suyo propio. Hermano, cuando tú amas a Dios más por sobre tu vida, existe la abnegación. La iglesia tiene que ser edificada. Y debemos nosotros de aplicar los dones del Espíritu Santo. Paz, paciencia, bondad, benignidad, templanza. Cuando estos dones, hermanos, dejan de desisten, viene la deserción. Te vas enojado. Viene la desesperación, viene el rechazo, viene el odio. Pero entendamos, hermanos, de que la iglesia del Señor tiene que ser enseñada, predicada, el verdadero evangelio. Hermano, si hay alguien de tu hermano que te ha fallado, no guardes rencor, lucha contra tus sentimientos. Tú no eres el importante aquí. El más importante es Dios. No seamos amadores de nosotros mismos. Edifiquemos la iglesia, la congregación. Nosotros ciertamente somos el templo del Espíritu Santo, pero la iglesia, hermano, congregación, llamémosla así, la congregación está hecha, porque en una congregación puede ser dentro de una iglesia, puede ser dentro de una sede, puede ser al aire libre, puede ser donde sea, no es necesario que sean entre cuatro paredes. Lo que le importa al Señor es que haya gente congregada a buscar palabra. Y eso es lo que el Señor quiere edificar a la congregación.
¿Estás dispuesto por amor a Dios? Aliméntate de la palabra del Señor y abrázate de la esperanza y fortalezcámonos, hermano, mediante el amor. Cuando tú amas a Dios, no buscas tu realización propia, no buscas lo tuyo propio para que la gente te exalte o te alabe por lo que has hecho dentro de la iglesia. El amor no es jactancioso. El amor todo lo sufre, todo lo soporta. Y este es el problema de las grandes deserciones. Personas ególatras que se aman a sí mismos, que quieren cuidar su integridad. Es que yo no lo estoy pasando bien. Yo lo paso muy mal en esa iglesia. Para mí ya no es algo agradable ir a la congregación. ¿Y tú crees que para Jesucristo fue muy agradable los azotes, los cupitazos? Para los mártires, a los apóstoles que murieron crucificados, decapitados, ¿tú crees que fue muy agradable? Esteban, cuando estaba siendo apedreado por predicar el Evangelio, dijo: veo los cielos abiertos. ¿Tú crees que fue muy agradable? El amor no busca lo suyo propio. ¿Amas a Dios realmente? Edifica su iglesia.